¿Por qué comprar para alquilar y no para vivir? Es una cuestión bastante filosófica y va muy atada con la educación financiera que tenemos. Nuestros padres, ¿no? ¿Qué pasaba? Que trabajaban toda la vida para pagarse una vivienda. Y esto está fantástico. Vamos a tener revalorización, compras algo que va subiendo de valor, pero además vamos a crear patrimonio. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si tenemos educación financiera, vamos a ver que comprar para alquilar tiene aún un poquito más de sentido. Porque mencionabas la última vez que habían varios puntos que hacían a Alemania muy atractivo. yo te diría que el primero es: aquí el 60% de la población vive de alquiler, en España es un 30%. Tenemos una demanda brutal. Aún nos financian al 100%. Si yo quiero comprar un piso de 200.000 euros, me dan 200.000 euros. Mucha gente dice, necesitas 2.500 euros netos o 3.000 euros netos. No, necesitas tener... Entonces, en este episodio les vamos a mostrar ejemplos reales de qué es lo que hay. Cuando estamos buscando un piso, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta? En resumen, son 3 cosas. ETFs o fondos o un inmueble. Sin duda un inmueble. ¿Cuál es el proceso de inversión? Vale, pues son 5 pasos. Primer paso es... Hoy tengo el placer de tener por segunda vez en el podcast a Francesc Urpí, fundador de Invest y un auténtico experto en inversiones inmobiliarias en Alemania. Y en esta ocasión recapitulamos una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos. ¿Conviene comprar un inmueble para vivir o para alquilar? Pero no nos quedamos solo en la teoría. Con Francesc nos fuimos paso a paso en todo el proceso que se necesita para comprar un inmueble. ¿Qué factores debemos de tener en cuenta y cómo valorar si es una buena inversión o no? Pero sobre todo, y esto es lo más importante, es con ejemplos reales. Así que si estás pensando en invertir en tu primer piso, buscas rentabilidad o simplemente quieres saber cómo funciona el mercado inmobiliario en Alemania, entonces este episodio es para ti. Mi nombre es Luardo, este es el podcast Guten Tag en español. Comenzamos. Los geht's. Bienvenido, Francesc Urpí, de vuelta a Berlín y de vuelta al podcast. Muchas gracias, Luardo, por invitarme. Es un placer estar aquí. El placer Disfrutando del frío berlinés, sí, pero súper contento. Y podemos recapitular un poco de lo que hablamos la última vez. Y era, lo primero es por qué convenía rentar una propiedad en lugar de vivir en ella. ¿Por qué comprar para alquilar y no para vivir? Pues yo básicamente diría que es una cuestión bastante filosófica y va muy atada con la educación financiera que tenemos, ¿vale? El tema de educación financiera es algo que no se da en las escuelas, tendría que ser materia obligatoria. O sea, yo siempre digo, sí, yo estudié una ingeniería técnica, después otra ingeniería técnica, después la superior. Sales de las carreras, sales de la escuela, de todo, y no sabemos ni cómo se hace una factura. Entonces, bueno, educación financiera. Si no tenemos educación financiera, como pasaba sobre todo antes, o sea, nuestros padres, ¿vale? No ni los tuyos ni los míos, pero nuestros padres, ¿no? ¿Qué pasaba? Que trabajaban toda la vida para pagarse una vivienda. Teníamos al final una casa propia y, pues, cuando los padres ya no están, lo dejan a sus hijos, ¿vale? Y esto está fantástico. Cuando compramos una casa para vivir, vamos a tener revalorización, compras algo que va subiendo de valor, como la inflación, como la barra de pan, como el billete de metro, pero además vamos a crear patrimonio. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Que si tenemos educación financiera, si la gente escucha este podcast, vamos a ver que comprar para alquilar tiene aún un poquito más de sentido, o bastante más. ¿Por qué? Porque tienes la misma revalorización, también tienes una creación de patrimonio, pero a la vez tienes unos ingresos claros y además vas a ahorrar impuestos. O sea, combinas muchísimas más cosas. En definitiva, vas a tener muchas más ventajas. Por supuesto que tienes que vivir en alguna parte. Y ahí es donde voy. Ejemplo, nuestros padres compraban una casa, vivían en ella y después la pasaban a sus hijos. Pero también nuestros padres o la persona que tenga esta educación financiera puede comprar, bueno, vivir de alquiler al principio, comprar un pisito, comprar otro, segundo pisito, un tercero
cuarto, crearse un patrimonio y al final vivir en su casa en la casa de sus sueños, tanto si es de compra como si es de alquiler, porque al final lo que te importa es vivir en una casa chula. Y el día que ya no estemos aquí, le dejaremos a nuestros hijos no una casa para que se peleen todos, sino a lo mejor les dejamos 6, 7, 8 pisos. Y ahí cambia la película completamente. Claro, claro. Ya sea que los vendan o se quedan con el alquiler de estos pisos y tienen un ingreso relativamente pasivo Total. mensual o anualmente. Uh-huh. Eso suena bastante interesante y sobre todo también para los que vivimos en Alemania. Y yo creo que ese es un problema a estas alturas mundial, de que las pensiones no van a ser suficientes Uh-huh. para que podamos retirarnos. Vamos a recibir un porcentaje muy pequeño de lo que ganamos en nuestro último salario y eso quizás no va a cubrir las necesidades que tengamos quizás en 30, 40 años. Totalmente. O sea, el tema de las pensiones es un tema que ya no diría si da rabia o da mucha pena, porque al final es una... ¿Se puede decir estafa en los en YouTube? Una estafa piramidal total, Sí. ¿no? Pues es así. Y los gobiernos se pasan la pelota de uno a otro. O sea, da igual si están en un lado que si están en el otro, que al final los políticos hacen de políticos, mantienen su silla calentita y pasan el problema al siguiente. ¿Y quién paga el pato? Nosotros. Sí, sí, sí. Y mencionabas la última vez que habían varios puntos que hacían a Alemania muy atractivo para hacer este modelo de negocio o Ujú. este modelo de inversión de comprar para alquilar, que era muy diferente a otros países. Y mencionabas el primero era que te podían financiar el 100%. Sí, este es uno de los más interesantes. Yo te diría que el primero es sin duda la cultura, ¿vale? O sea, tenemos una cultura del alquiler que es brutal. O sea, compárala con España. Aquí el 60% de la población vive de alquiler. En España es un 30%, ¿vale? Comparo siempre con España porque es el país de donde vengo y muy similar a toda Latinoamérica. Pero la cultura, perfecto. Ahí tenemos cultura de alquiler. Tenemos una demanda brutal. La gente necesita vivir. Este es el primer punto. Después, cuando ya vamos en términos ya más de números de inversión, lo que dices tú, la financiación a día de hoy aún nos financian al 100%. O sea, si yo quiero comprar un piso de 200.000 euros, me dan 200.000 euros. Y esto es brutal. Tendríamos también tema fiscalidad. Tenemos una fiscalidad muy buena. Casi todos los gastos que yo tenga en mi vivienda los puedo desgravar, ¿vale? Yo sé que a ti te interesa la parte fiscal. Si quieres, luego profundizamos un poquito más. Claro. En España, por ejemplo, no es tan fácil. El tema de fiscalidad, primero que hay un montón de cosas que te las tiran para atrás. Pero, por ejemplo, si tú tienes un piso y le haces una reforma de mejora, no una pequeña reparación, pero una reforma, no te dejan desgravarlo como persona física. Tienes que ser una empresa, si no, Ok. fuera. Claro. Yo destacaría también la seguridad. O sea, tenemos un marco legal que nos protege. Aquí casi que, o sea, no se oye hablar de ocupas, ¿no? De gente que entre tu piso. Sí, en España escucho constantemente de casos de que mi tía tenía un piso y se le metieron unos ocupas y no los pudieron sacar, y se ve en las noticias o en las redes sociales que es un tema que resuena bastante, que es bastante ruidoso ese tema en España. Totalmente, totalmente. Cuando hay algún tipo de problema en el sector inmobiliario, cuando hablamos de comprar para alquilar, muchas veces si te pones a rogar un poquito, ¿qué ha pasado? Muchas veces es porque la persona ha hecho algo incorrecto o ha gestionado algo mal o no ha comprobado algo correctamente. Entonces hay muchas de las cosas, de las historias de terror que se podrían seguro haber evitado. Hay una cosa que también me quedó claro en la última vez que hablamos, y era porque muchas veces pensamos de que solo los ricos pueden invertir en inmuebles. Sí. Y eso no es, o sea, sí, ellos pueden, pero no necesariamente solo ellos. También una persona con un sueldo, digamos, promedio, o un sueldo, digamos,
que digamos de cuánto, 40, 50 mil euros al año Sí, y que y a tenga veces sus hasta ahorros, menos. Y a veces hasta menos. pueden participar en este tipo de inversiones y que no queda Exacto. exclusivamente para un sector de la población de clase alta. No, Y eso no. es y eso es lo interesante, porque quizás muchas personas hispanohablantes que piensan, no es que aquí en Alemania, como no domino el idioma, no voy a ser nunca el gerente de todo un departamento Sí, en sí. Volkswagen por el idioma y por la cuestión de que no soy alemán. Cabe señalar de que no es necesario que tengan un puesto así, que pueden No. hacerlo desde mucho antes y aprovechar todas estas ventajas fiscales y el mercado que tenemos acá. 100%. A mí fue uno de los momentos eureka cuando llegas a Alemania y dices, mira, toda la vida ahorrando, ahora ya tengo el salario y tengo el dinero, ahora voy a invertir y dices, y no hacía falta tanto. Ya. Ajá. De hecho, yo tenía un trabajador de mi equipo que tenía un salario más bajo que el mío en ese momento Mm. y ya tenía en ese, no sé, 6 o 8 pisos. Y yo Wow. dije, pero ¿cómo puede ser? Ujú. Madre mía, Sí, ¿no? sí. Pues sí, Y no hace quizás falta. aprovechó los intereses bajos de aquel Uy, entonces. ahí era una fiesta. Sí, Sí. sí, era totalmente, totalmente. Aquí no es importante el salario Ujú. únicamente, ¿vale? Porque mucha gente dice, necesitas 2.500 euros netos o 3.000 euros netos. No, necesitas tener lo que le llaman las Haushaltsrechnungen. Haushaltsrechnungen, ¿no? Que Ujú. sería pues tus ingresos y gastos. Ok. Ujú. O sea, el ejemplo de, acabamos de financiar una persona que cobra 2.000 y pocos, Ujú. 2.100 por ahí, sin problema. Pero paga un alquiler Muy muy, bajo. muy bajo, no tiene gastos, no tiene cuidado, no compréis un coche a plazos, o sea, que tengáis una economía saneada. Claro. Se puede invertir. Para irnos más en concreto, la otra vez decíamos, pusimos como ejemplo, si que compras un piso de 100.000 euros, te financian 100.000 euros y la gente dijo, pero es que no hay pisos de 100.000 euros. Entonces en este episodio les vamos a mostrar ejemplos reales de qué es lo que hay. Ujú. Sí, quizás no hay de 100.000 euros o son muy pequeños de 100.000 euros. De 100.000 euros vamos a ver algunos ejemplos reales y quisiera Vale. que viéramos 3 ejemplos de los que me enviaste que se ven, a mi parecer, bastante interesantes, a menos de que digas, este está más interesante aún". Y primero, me gustaría que que viéramos, cuando estamos buscando un piso, Ujú. ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Cómo escogemos la locación o qué criterios debemos de tener en cuenta? Vale. Tú lo has dicho. La ubicación es súper importante, ¿vale? O sea, los alemanes siempre dicen lague, lague, lague. No, la ubicación lo es todo. Mm. Bueno, si tienes una ubicación premium y una vivienda horrorosa, pues a lo mejor no es la mejor opción. En resumen, son 3 cosas. La ubicación, después el estado del inmueble y tu perfil como inversor. O sea, el perfil del inversor. Las diseccionamos rápido. Ubicación. Primero vamos a buscar una zona que, punto número 1, que tenga crecimiento, como le diríamos, de población, ¿no? Ujú. Demográfico, crecimiento demográfico. Después, segundo punto, crecimiento económico, pues podemos mirar datos económicos, etcétera, pero fácil sería mirar únicamente, es una zona con universidades, por ejemplo, es que la universidad me trae empresas, empresas que buscan talento, Mm. y entonces se van a implementar nuevas empresas. Entonces buscaremos universidades, también buscaremos si hay nuevas empresas por la zona y que faltaba, exacto, servicios, infraestructuras. Vamos a mirar que la vivienda está ubicada en una zona que me quede cerca de estaciones de tren, de metro, de autobús, Ujú. que que tenga carreteras, autopistas, esté bien conectada. Si tenemos todo esto, pues ya perfecto. Ok, Los otros puntos, vale, pues tenemos que mirar el estado de el inmueble. el inmueble. Ujú. El inmueble, ¿qué valoraremos? Tanto el piso por dentro, la vivienda, está reformado, no está reformado, tiene una reforma integral cuando se ha hecho la instalación eléctrica, se ha hecho nueva, está acorde con las nuevas normativas. Y también miraremos el edificio. Y ojo aquí, exclamación, el edificio Ok. en mayúsculas, ¿vale? Porque Ujú. es donde realmente
cometemos los máximos errores, ¿vale? En el edificio es donde se esconden los gastos más grandes, las sorpresas inesperadas. Entonces vamos a valorar todo. Estado de la instalación de calefacción, instalación eléctrica, los tejados, la fachada, los balcones, cómo está todo. Y para saber todo esto, pues tenemos que conocer el estado exacto. Muchas veces tendremos que leernos los protocolos de las reuniones de la comunidad de vecinos para saber en detalle. Y después, pues, ¿cómo sabes si una caldera de hace 10 años es vieja o es correcta, o si tiene 40, si es vieja, o necesitamos un profesional que nos ayude, ¿vale? O sea, cuidado, nada de el cuñado que sabe de no sé qué, nada de Hay mi empresas amigo. que se dedican a inspeccionar el... Hay empresas que se dedican a lo mejor yo te diría, pues, si no trabajaras con una empresa como la mía, pues búscate ni que sea un Gutachta externo. Invest, ¿vale? haces eso de... Nosotros hacemos esto, esa evaluación. exactamente. Ok. Exactamente. Ah, bueno, O eso- sea, hacemos una inversión como si fuera para nosotros. Ok. ¿Vale? ¿Que pueden pasar cosas? Claro que sí. Estás comprando algo que está vivo, pero vamos a reducir el riesgo al mínimo. Entonces ahí vas con la maximísima seguridad que hay a día de hoy en el mercado. Que no se me olvide, también tenemos que mirar cuánto son, no solamente el dinero que tú has dicho, súper bien, el dinero que hay en la cuenta, La cuenta común de en todo la el cuenta edificio. común, sino también cuánto tengo que poner cada mes yo, ¿vale? Porque yo voy a hacer un ahorro común, voy a contribuir mes a mes al ahorro común y ver, claro, a veces los costes son muy altos y a veces demasiado bajos, y a lo mejor son altos porque son muy conservadores y hay mucho dinero y dices perfecto, o no, o hay riesgo, ¿vale? Estos puntos. Y por último, perfil del inversor. El tercer punto, y este a veces nos olvidamos, o sea, ¿cuánto puede comprar? ¿Hasta qué precio puedo comprar? Entonces ahí miraremos, pues si la persona tiene cómo quiere comprar, con financiación o sin financiación. En este año hemos tenido varios que me decían, no, yo tengo ahorros, quiero comprar directo, cash, sin financiar, y después ya veremos si hipoteco el piso y tomo un crédito más tarde, que también se puede hacer, o lo utilizo para comprar más inmuebles, que también ¿Lo dejas como colateral o...? Sí. Ajá. Sí, se inscribe como seguridad, ¿no? En el registro después, tal. Bueno, el banco lo toma, bueno. Y vamos a ver si tienes todo el capital para comprar o si quieres una financiación. Entonces, financiación, ¿qué necesito? Permiso de residencia permanente. O Niederlassungserlaubnis, que es lo mismo. Y bueno, me imagino que también un contrato permanente es necesario de tu trabajo. Sí. Entonces, ¿qué te parece si vemos un par de ejemplos? Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puede hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Vamos a ello. Bueno, tenemos la zona macro. Zona macro sería analizar la vivienda, digamos, la ciudad o la región. Exacto. Ok. Y entonces, ¿qué tenemos en Leipzig? Leipzig es una de las grandes ciudades de Sachsen. Le llaman la nueva Berlín, ¿vale? Porque se ha puesto muy popular gracias, bueno, ha tenido un crecimiento poblacional brutal y además es súper atractiva para jóvenes profesionales,
hay bastante fiesta también, me parece, y Ok. tal. Sí, he oído a bastante gente decir eso, de que Leipzig es como un Berlín de hace 20 años, o sea, o 15 años, cuando estaba Berlín empezando a crecer y la escena Pues artística, la escena de fiesta y sí, todo eso estaba sí, como que sí. empezando, ¿no? Total, súper de artistas, Sí. ¿vale? Es bastante, sí, más bohemio. El centro es increíble, es muy bonito, muy monumental. Y aquí pone que casi 600.000 habitantes, de hecho, creo que superan los 600.000 habitantes por poquito. La ciudad con más pronóstico de crecimiento, que se Ujú. pronostica que crecerá más de toda Alemania, y dice que desde hoy hasta 2035 se pronostica que crecerá en un 16%. Mm. Y eso que ha crecido en los últimos 10-12 años a un 12-13%. ¿Económicamente o en términos de qué? Solo en términos de población, En población. Ah, el ok. número de habitantes. Luego analizamos lo que es la zona micro y Ujú. aquí, por ejemplo, en esta propiedad que estamos viendo que es el barrio de Stöteritz. Stöteritz. Exacto. Barrio residencial, familias, Sí. estudiantes, hay mucho kindergarten, zona verde, muy tranquilo. O sea, es un barrio bien, correcto para vivir. Ujú. Se trata de un edificio protegido, Sí. por lo que tiene un potencial de amortización especialmente bueno. ¿A qué se refiere Ventajas esto? fiscales, Ok. fiscalidad, ¿vale? Ujú, No tiene que ser siempre un edificio protegido, ¿vale? ujú, Pero hay muchos edificios antiguos que están súper al día, ¿vale? O sea, súper con sus reformas que están prácticamente comparables a nueva construcción, ¿no? Que están perfectos, pero primero que son mucho más baratos, por supuesto, pero segundo que además, al ser antiguos, pues tenemos un AFA, el Absetzung für Abnutzung, o sea, la amortización fiscal ujú. superior, ¿vale? Todo esto sale de una formulita y tal que calculamos nosotros, pero ahí podemos sacarle mucho partido a este tipo de inmuebles. Y por el fabuloso precio, bueno, de hecho, este es un buen precio, más sobre todo comparado con lo que vemos en Berlín. Ujú. Este piso cuesta 1900. 196.700. Entraríamos después en ver si es caro o barato, ¿vale? Ujú, Si quieres también podemos hablar sí. de ello. Sí, como eso sería interesante analizar, ajá, porque 196.700 euros, Ujú. ¿es eso Es- bueno o no es bueno? ¿Cuándo saber si estamos comprando muy caro ujú. o si es sospechosamente barato? Pues depende, ¿vale? De. Se tiene que mirar, Ujú, ¿vale? Se tiene que estudiar muy, muy bien. Una cosa que me he olvidado de decir de Leipzig es que los precios a nivel inmobiliario también han crecido muchísimo, igual que la población, pero primero, continuarán creciendo ujú. y segundo, que aún son asequibles, ¿vale? Porque tú mismo ves un piso de 196.000 euros y dices, ¡wow! Sí, sí, sí. ¡Qué barato!, ¿no? O sea, Sí, sí. hoy en día. Entonces, vale, ¿cómo ver si realmente es caro o barato? Para empezar, tenemos que saber que los precios en el sector inmobiliario no son precios fijos. Ujú. Podremos saber más o menos un rango. Saber entre esto y esto está bien. Más de esto es caro, más de esto es barato o sospechosamente barato. Como con ¿Vale? los coches usados, que uno nunca sabe, esto es Exacto. mucho o es poco. Sí, sí. ¿Y cómo compararemos? Pues, o sea, ¿cómo comparar? ¿Cómo sabremos si es correcto o no? Pues comparando con inmuebles similares. Ujú. Y digo similares en mayúscula. ¿Qué quiere decir similares? Pues que estén en la misma zona, que tengan los mismos metros cuadrados, que tengan más o menos el mismo número de habitaciones y, sobre todo, el estado sea similar. Y ahí es donde está la clave y es lo más difícil. Cuando digo el estado, comparar el estado, si comparo una vivienda, sí que puedo comparar más o menos con el estado de otra. Está renovada, no está renovada, tiene una reforma integral y qué se ha cambiado. Más o menos. Pero, ¿cómo comparas el edificio? Y si es barato, ¿vale? A tu pregunta, si Ujú. es barato, yo digo, cuidado, ¿vale? Porque
Si es barato porque es un producto que está fuera de mercado, que está off-market, que es como los productos que tenemos nosotros, ahí, bueno, normalmente es porque lo ha comprado un profesional y se entera de chollos reales, de grandes oportunidades. Pues a lo mejor tiene contactos con abogados y se entera de una herencia, a lo mejor tiene contactos con fondos de inversión, con aseguradoras o con agentes inmobiliarios. Y claro, un agente inmobiliario, imagínate que eres agente inmobiliario y encuentras una muy buena propiedad para invertir, ¿a quién la pasarás? ¿Pondrás a escribirte un anuncio online y a escribir emails? No, ya sabes que hay 3, 4, 5 personas Que que te la están pueden mover, ¿no? con la escopeta preparada para disparar. Y que, por ejemplo, plataformas como Immobilien Scout cobran carísimo, he escuchado también por tener Sí, una. claro, tienen el monopolio Sí. y cobran carísimo y es otro tipo de mercado. Entonces, la diferencia es si está fuera de mercado, bueno, miraremos las razones, por supuesto, pero puede ser esto, que una herencia y la quieren vender rapidísimo. Ujú. Si está online la oferta y es demasiado barata, alerta roja, ¿eh? Ok. Cuidado, cuidado. Propiedad 52,08 metros cuadrados, Ujú. de 2 habitaciones, cocina, baño con ventana, trasero en el ¿qué? En el entresuelo, o sea, habría en este caso, bueno, tienes ventana en el baño, tienes 2 habitaciones alemanas, o sea, 3 para, bueno, 2 Ujú. habitaciones alemanas, una para nosotros, ¿no? Un Un dormitorio. dormitorio y un salón. Y salón. Y bueno, está alquilado desde 2020, Ujú. lo que significa de que no tiene contratos largos o perpetuos donde no puedes ajustar la renta, el alquiler. Ojo con esto, son contratos siempre indefinidos, pero si tú firmas un contrato estándar, lo puedes actualizar por ley, normalmente cada 3 años. Si no fuera Leipzig o Dresden, un 20%, en sitios un poco más comprimidos un 15%, hasta llegar al máximo, a lo que sería el precio de mercado, ¿vale? Ok. Ujú. Entonces, un contrato estándar, aunque sea indefinido, te permite adaptar las rentas. Ok. Y a mí no me han subido el alquiler en 5 años y estoy muy contento. Cada vez que veo una Igual a carta, mí. me sube el pulso. Entonces, por ejemplo, en este caso, contiene cocina, el baño y cocina contiene luz natural, azulejos modernos. En las Ujú, zonas de estar se ha colocado suelo de vinilo de mayor calidad, o ujú. sea, no es parquet, que sería lo más caro o lo más Claro, deluxe. En este caso es vinilo, pero bueno, he visto que hay unos sí. vinilos que dan la apariencia de, Sí, de madera. siempre en este tipo de inmuebles normalmente no hay parquet, que sería la madera natural, sino que hay o vinilo o laminado, que Mm. son las alternativas baratas o más económicas. Sí, o sea, que quizás Y parquet lo además, haces cuando quieres vivir tú ahí, exacto, ¿verdad? yo nunca pondría un parquet en un piso para alquilar. ¿Por qué? Porque las otras opciones son mucho más económicas, más duraderas y no tienen que preocuparse por si la gotita de vino o el Mm. café se les derrama, que en un parque de una gotita de vino lo Estás puedes nervioso estropear. todo el tiempo de, Exacto, moviste la silla, no la muevas así, ¿no? claro. Entonces, bueno, aquí tenemos el capital inicial. Si queremos invertir en una propiedad de 196,700 euros, Ujú. tenemos los gastos aproximados que es del. Pues este está en Leipzig. En Sachsen tendríamos 5,5% de impuesto de transmisiones patrimoniales, aproximadamente el 0,5% de registro de la propiedad y aproximadamente el 1,5% de notario. Por lo tanto, 7,5% de este precio de la compra, 14.753, es lo que tendrá que poner el inversor de su bolsillo. Ujú. Y los 196.700 completamente nos lo daría el banco. Que ahora tenemos, Ujú. ok, alquiler mensual sonían los 466. Esto es el Kaltmiete. Ok. Seguramente la persona pague 550 o lo que sea, pero esto es lo que me importa porque es lo que realmente voy a Ujú. recibir yo. Sí, lo demás lo uso yo para pagar los Nebenkosten Ujú. y todo eso, ¿no? Y luego viene aquí una que dice ventaja fiscal, y eso es lo que me interesaría saber. ¿De dónde viene esta
Ventaja fiscal. Vale, la ventaja fiscal, spoiler, no somos asesores fiscales, pero viene básicamente de los gastos deducibles. O sea, todo gasto que yo haga en mi inversión, en mi inmueble, o casi todos, los puedo deducir, y eso quiere decir que puedo demostrar a Hacienda que he perdido ese dinero. Imagínate que yo gano 60.000 euros al año. Pues si puedo demostrar con todos esos gastos que he gastado 10.000 euros. Para Hacienda, yo ya he pagado los impuestos sobre 60.000 euros, pero realmente tendría que haber pagado impuestos sobre 50.000 euros. O sea, me baja la base imponible. Pero de todas formas gasté 10.000 euros en algo. O sea, si puedo deducir 10.000 para demostrar que solo gané 50, pero aún así en algo gasté esos 10.000 que son relacionados con la propiedad. Exacto. Tiene que ser relacionado con, sí o sí, con el inmueble. ¿Significa que perdí algo con la propiedad o qué significaría eso? No, porque una gran parte de los gastos deducibles no son gastos reales, sino podríamos decir que son unos gastos ficticios, Ok. que es lo que hablábamos del AFA, la amortización. Amortización. ¿Vale? Ok. Que es un gasto sobre papel, es un gasto de un cálculo, pero que realmente yo no he puesto ningún dinero. Y ahí está un truco bastante interesante, que recupero dinero de un gasto que no he tenido. Ya, ¿Vale? ok. O sea, ahí es un poco... Que es porque la propiedad o el piso en sí pierde valor año con año y esa pérdida de valor lo meto como pérdida fiscal. Fiscal. Exacto. Pierde valor fiscal, ¿vale? Según lo que me dicen es, este piso durará 50 años. ¿Vale? Si no lo mantienes, por supuesto. Aquí los pisos duran cientos de años. Sí. Entonces es un cálculo fiscal únicamente. Y esa pérdida ficticia, es la que meto para poner mi ventaja fiscal. Una de ellas. Ok. La otra sería, ok, pero yo estoy recibiendo 466 de mi inquilino y voy a estar pagando impuestos de eso, ¿o no? Lo pondremos todo en el cálculo. Yo por una parte tendré ingresos de alquiler y por la otra tendré gastos. ¿Qué gastos tengo? Todos los intereses del crédito son un gasto. Significa que aquí en esta otra columna tengo gastos, pago 885. En su mayoría son intereses. Una gran parte, sí. No sé aquí cuánto de Tilgun, a cuánto aporte a capital. Aquí en este caso, abajo a la izquierda, veis que el tipo de interés que le salió a esta persona es de que le dieron un 3,9. Ok. Y 1.5 de amortización. De amortización. Que sería el Tilgun. Es la Tilgung, exacto. La mayoría de estos 885 son intereses. Y una pequeña porción es la devolución del crédito. Del crédito. Entonces, la parte que es de intereses es pérdida, digamos. Sí. O sea, son gastos. Son gastos que puedo utilizar y que me suben la ventaja fiscal. 60 euros de la gestión, que es el Hausverwaltung. Sí. En este caso, los 60 euros es Hausverwaltung, que sería la gestión del edificio, pero también incluye la Mietverwaltung o Sondereigentumsverwaltung, que es la gestión de tu inquilino, de tu piso. Ok, y eso también es gasto. Y eso también es gasto. Entonces estamos deduciendo los intereses más, ¿cómo le llamamos? El AFA. El AFA. Y estos serían los tres básicos, ¿vale? Después podríamos añadir más cosas. Estos tres básicos es lo que calculamos con formulita para las presentaciones, ¿vale? Si fuiste a Leipzig a ver el piso, metes ese gasto. Exacto. Después estos serían los extras, que normalmente lo puedes poner como Werbungskost en la declaración de la renta y tal. Pues tengo que ir a Leipzig porque hay una reunión de la comunidad de propietarios. Ingresos totales, 865 euros por mes. Y mis gastos son de 1.025. Y entonces acá diría yo, ok, voy a pérdida cada mes. No. ¿Por qué no? Porque aquí lo principal es que estamos financiando el 100%. Este inmueble, en España, por ejemplo, te pedirían 40% de capital propio más gastos. A lo mejor tendrías que estar poniendo 80.000 euros de tu bolsillo. Claro, no estoy financiando
Ahora no estoy financiando únicamente 120.000 euros. Estoy financiando casi 200. Financio mucho más. La cuota al banco es mucho más alta. Ya. Pero ¿qué pasa? Que lo estoy comprando poniendo solamente 15.000 euros de mi bolsillo y no 80 ni 90. Ujú. Y de ahí 160 cada mes. Exacto. Si financiara de esta forma, si ahora voy aquí y pongo 80.000 euros, como en España, saldría en números positivos, estaría ganando dinero. Lo que pasa es... Pero de ahí a acá, el costo de oportunidad en lo que ahorras Exacto. en lo que ahorras 80.000 euros, ¿cuánto perdiste en la oportunidad o en el incremento del valor de las propiedades en Alemania Exacto. o en España, por ejemplo? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? O sea, si hubiera sabido esto en 2015, 2016, hubiera usado muy poco capital para hacer lo mismo. Sí, Pero yo pensé, necesito ahorrar más, necesito sí, ahorrar más. Y cuando llegó ese momento, todo ya estaba muy caro. claro. Y dejé pasar El tiempo es oportunidades. clave, el tiempo es clave. Siempre dicen, el mejor momento para invertir, no, proverbio inmobiliario. El mejor tiempo para invertir es hace 20 años, fue hace 20 años, segundo mejor momento es hoy. Ujú. ¿Por qué? Porque de aquí unos meses, unos años, aún será peor, ¿vale? Sí. Y aquí tener en cuenta una cosita que a veces la ponemos también en las presentaciones, que es ¿te acuerdas de la fórmula del ROCE? El Return on Capital Employed. Claro. Rentabilidad de mi capital. Ujú. Porque al final aquí estoy invirtiendo estos 14.753 euros. ¿Cuánto me rinde eso? Aunque yo ponga dinero cada mes, tiene una rentabilidad brutal, porque con 14.000, 15.000 euros hago el mismo efecto palanca que si yo Claro. pusiera los casi 200.000 euros en cash. Y eso hace que mi rentabilidad se multiplique. Si tenemos, por ejemplo, acá una proyección de ganancia a 10 años. Ujú. Y entonces tenemos de que compramos a 196.700 euros y a 10 años, con la amortización que teníamos de 1.5, entonces, Exacto, si vendo esta propiedad, tengo una ganancia neta de 103.000 euros. exacto. Aquí, por supuesto, tendríamos que descontar los gastos invertidos, los 15.000 euros que he invertido al principio. Tendría que tener en cuenta que he puesto 160 euros cada mes Ujú. durante unos años, pero luego, igualmente, se va a ir actualizando este alquiler, se va a ir pagando solo, voy a empezar a ganar dinero. Claro, entonces podríamos aquí poner y quitar un montón de números, pero más o menos para tener una idea. Porque lo que muchos pensarían, ok, pero mucha gente le ve mucho riesgo al invertir en inmuebles. Y piensa uno, ok, pero invertí ya 160 al mes, más los 15.000, menos Ujú. gastos que quizás se rompieron una ventana y la tuve que reparar, ¿no? Sí. Durante estos 10 años. Si hubiera invertido en ETFs, ¿cuál habría sido el mejor retorno? Ujú. ¿ETFs o fondos o un inmueble? Sin duda un inmueble. Un inmueble, si tú quieres hacértelo todo tú y no tienes experiencia, o te ayuda alguien como nosotros, o no te metas, yo te diría, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque pueden pasar mil cosas, o sea, siempre se escuchan historias de terror, ¿vale? Pero a largo plazo, la inversión inmobiliaria vence a los otros mercados simplemente por el hecho de que me puede apalancar, ya empezando por eso. Bueno, si yo no decido vender y decido refinanciar, Ujú. ya no estaría refinanciando el valor total del inmueble, sino La deuda la deuda restante. restante, que serían los 160.000, y ahí quizás ya empiece a tener un flujo de efectivo positivo. Sin duda. Y entonces ya digo que ya le gano 200, 300 euros al mes y Ujú. mira, Claro. Y además, cuando refinancies, teóricamente, o sea, explicado un poco mal y rápido, yo te diría, es como si a día de hoy vas a comprar del piso de 264.000 euros y tú aportaras de tu bolsillo estos 100.000 euros. estos 103, digamos. Exacto. O sea, realmente es como si financiaras yo qué sé, al 70, al 65%. Ok. Claro, Entonces las entonces condiciones son mejores. las condiciones deberían de ser mejores. Y bueno, vamos a ver otra oportunidad.
¿Esta sería cuál? Si te interesa el tema de inversiones en inmuebles en Alemania, puedes ponerte en contacto con Francesc en el link que aparece en la descripción. También no olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas los próximos episodios y pueda crecer este proyecto. ¿Quieres mirar Dresden, por ejemplo? Que la verdad está bastante... Este se ve bonito. Yo lo veo bastante bonito, el piso. Te puedo comentar que es una de las... Bueno, capital de Sajonia, de Sachsen. Dresden es muy bonito. De hecho, en no sé qué tipo de votaciones la votaron como una de las ciudades más bellas. Le llaman la Florencia del Elba. Bueno, siempre barriendo para casa, los alemanes. Y crecimiento poblacional, o sea, a nivel de habitantes tiene un pelín menos de 600.000, o sea, muy comparable a Leipzig. Uh-huh. Y a nivel de crecimiento, tanto de población como a nivel de los inmuebles, precio de los inmuebles, muy similar a Leipzig. Un crecimiento también de más de un 10% en 10 años, o sea, una brutalidad, pero aún con precios bastante asequibles. Okay. Por supuesto, en el Altstadt de Dresden casi que no se puede comprar, de lo caro que es, pero... y destacaría de Dresden, sobre todo, y de Leipzig también, son ciudades universitarias y además ahí tenemos lo que le llaman la Silicon Saxony. Okay. ¿Vale? Silicon Saxony es el centro, es un hub de empresas de microtecnología, el hub de empresas de microchips y todo eso, más importante de toda Europa. Actualmente, bueno, tenemos datos de 2022, que había 75.000 trabajadores. Se planea que en 2030 habrá alrededor de los 100.000. O sea, se esperan 25.000 trabajadores más, trabajadores cualificados, con sus familias. O sea, va a crecer aún mucho más a nivel de población y a nivel económico. Aquí tenemos una imagen del edificio. Sí, aquí se ve que tiene balcón, esto es algo positivo, pero son balcones que se construyeron después. Uh-huh. Entonces, bueno, a nivel óptico dices, güey, ¿qué pasa aquí? Uh-huh. ¿No? Que aprovechan una ventana de antes, ¿no? Claro. Del 1950 y hacen una reforma brutal en el año 98 y te ponen balcones. Pero claro, los balcones son extra, ¿no? Yeah. No están integrados en la estructura del edificio, van aparte. Y este viene con un precio de 255.000 euros. Uh-huh. 62 metros cuadrados, bueno, 62,62, y un alquiler de 750 al mes. Uh-huh. 2 habitaciones con su balcón, su trastero en el sótano. Es primera planta a la izquierda y bueno, aquí tengo un poco el Grundriss. Este sí que puedes mostrar todo lo que quieras y además que se ve, la cocina va a estar incluida. Entonces, todos los gastos iniciales, los que habíamos mencionado anteriormente, que es un 7,5%, nos da 19.125. Y una financiación del 100%. Entonces, con 20.000, menos de 20.000 euros, podemos invertir en algo de este tipo. Entonces, tenemos un alquiler de 750, la ventaja fiscal 369, y al banco le pagamos 1.233, una gestión de 60, ahora la comunidad igual 84, ingresos totales de 1.119 y los gastos totales de 1.377. Y bueno, y cada mes tenemos que hacer una inversión. Y bueno, también tiene una rentabilidad de mi capital de 61%. ¿Qué significa ese? Esa era la formulita del ROCE, del Return on Capital Employed. Yo pongo 19.000 euros y recibo tanto. Tienes una palanca brutal, como si estuvieras jugando con NFTs o con criptomonedas, pero con el producto más seguro que existe en el mercado. O sea, los únicos valores refugio son, bueno, dicen los bonos estadounidenses y tal, bla, 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 pero ahí tampoco yo no creo mucho en ello. Inmuebles y oro, metales preciosos. Y el oro, la diferencia es que no te paga un alquiler que no se paga por sí solo, el oro. Gráfica de ganancia a corto plazo, o sea, 10 años, tenemos 255.000, después de 10 años tenemos una deuda de 207.000 euros, pero la valorización del inmueble está ahora
en 342.000 Exacto. euros. Ahí es importante, Eduardo, que nosotros ponemos un 3%, Ujú. pero no vemos el futuro, no tenemos una bola de cristal. Entonces, ¿de dónde sale este 3%? Pues sale del histórico. En los últimos 10 años, Alemania ha subido una media de un 5%, o sea, los precios en Alemania han subido una media de un 5% anual. Mm. De hecho, salía la noticia de Eurostat, ¿no? Como la agencia inmobiliaria europea, que dice que en 2022 subieron los precios un 11,1% respecto al año anterior. O sea, es brutal. Claro, yo pongo un 3%, habrá uno que me dirá, hombre, lo conservador sería poner un 2%, Ujú. pero un montón así, sobre todo de financieros, me dicen, ¿por qué no pones un 6%? Ya, ok. Ujú. Entonces, tomamos algo que es bastante conservador, creemos bastante realista. ¿Para qué? Para tener una idea. O sea, aquí la idea es solamente mostrar a la persona que eso va a crecer de valor. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero pinta que vamos por ahí. Ok, entonces cuando decidimos por invertir en un inmueble, ¿cuál es el proceso de inversión? Vale, pues son 5 pasos, lo Ujú. podríamos resumir en 5 pasos. Primer paso es saber hasta cuánto puedo comprar, ¿vale? Saber esto. Segundo punto, pues buscar opciones en el mercado. Tercero, buscar evaluar estas inversiones. Cuarto, hacer oferta, financiación, notario. Y 5 sería ya después de la compra, ¿vale? Punto número 1, ¿hasta cuánto soy financiable? Pues voy a mirar cuánto capital tengo, mis Haushaltsrechnungen, todo eso, hablar con bancos, saber qué me dicen, o con un experto financiero. Y ahí sabremos el punto de partida, cuál es el precio máximo que me puedo permitir. Ujú. Y a partir de ahí empezaremos a buscar para abajo, Ok. ¿vale? Punto número 2, vamos a buscar opciones en el mercado. Para buscar las opciones en el mercado, lo principal es delimitar dónde quiero comprar. A esto los expertos le llaman la farming zone, ¿no? Como mi zona de conreo. Ok. Ahí me haré un experto. Ahí buscaré cada día en portales inmobiliarios, hablaré con todos los agentes de la zona. Spoiler, van a pasar de ti al principio. Ok. Voy a buscar, pues caminando por la calle, si hay anuncios. Voy a poner yo anuncios. Busco un piso, somos una... y básicamente, mira, mi experiencia es que yo hice todo esto y además también hice buzoneo. O sea, yo tenía como unos cartoncillos Sí. que creo que aún los tengo en el coche, un A5, ¿no? Ujú. Imprimido donde ponía, somos una pareja que buscábamos tal, y yo en mi farming ground tirando en todos los buzones como loco. Después aún los llevaba en el coche porque si veía algo interesante paraba y tiraba el papelito. También digo, no sirve para nada, ¿no? Ok. Al final buscando y te puedes pasar meses, años comparando ofertas, tal, y bueno, difícil, ¿no? Después, de lo que encontremos, analizarlo. Analizarlo estudiando bien la ubicación, el estado, la rentabilidad. Aquí, ojo, por ejemplo, el gran gurú de la inversión, Robert Kiyosaki, Ujú, ujú. el, Padre el- rico, padre pobre. exacto, este dice que tienes que hacer 100 visitas para comprar un piso. Ok. Ujú. ¿Cuánto curro son hacer 100 visitas y la búsqueda de estas 100 visitas? Ya. O sea, imagínate. Ujú. A ver, también yo, un poco exagerado, ¿eh? Pero... Y después comparar sobre todo esto, el estado del edificio, de cada cosa. Esto se tiene que hacer con un mentor, ¿vale? No vale el cuñado, no vale mi amigo alemán, no, ¿vale? O sea, con alguien que sepa, que haya hecho ese proceso cientos de veces. Después, cuando encontremos la propiedad, tenemos que hacer una oferta. Una vez me la aceptan, pues buscar la financiación. Había momentos, hace un par de años o 3, que te pedían la financiación antes. O sea, no podías ni hacer ofertas si no tenías la Mm. financiación aprobada. Imagínate cómo iban las Wow. cosas. Pregunta aquí. ¿Es posible aquí negociar el precio de la vivienda? Cuesta 270. ¿Puedes hacer una oferta? Sí, ¿Va menor? Pues si yo te ofrezco 250. sí. En el mercado abierto puedes hacer lo que quieras. Ujú. Y puede ser que te la acepten o puede ser en
épocas de bonanza, de intereses regalados y tal, la gente hacía ofertas a la alza. Sí, eso me comentó un amigo que le sucedió en Países Bajos, que él quería comprar, iba a comprar y pum, alguien hizo una oferta más alta. Es Y, fuertísimo. y Sí. decís, o sea, con el precio de venta que viene ahí, no lo vas a lograr. Sí. Si dice 200, bueno, 250, tú tienes que llegar dispuesto a ofrecer 280. Sí, a veces sí. No estamos en esos momentos. No estamos en esos momentos. Pero hace poco se vivía. Tengo otra pregunta aquí. Por ejemplo, que en Países Bajos, mi amigo que quería comprar allá me decía de que si comprabas, hacías la oferta de compra, pero el banco no te daba la financiación, tú ya estabas obligado a comprar ese piso. Y ahora, ¿cómo le haces si no tienes la financiación? ¿Cómo es en Alemania? En Alemania no es así, Ujú. ¿vale? O sea, hasta que no vas al notario no hay un vínculo Ujú. fuerte. Sí que muchas veces te van a pedir una reserva Ujú. y la reserva sí que Se pierde. simplemente la pierdes, ¿vale? En España es bastante más fuerte, que hay las arras. Después que hay las arras penitenciales, las arras tal. Bueno, en España las arras serían eso. Es una reserva, normalmente el 10% del precio de la compra, Ujú. 10%, y si te tiras atrás, las pierdes. Y si se tira atrás el vendedor, te las devuelve y te paga lo que este 10%, además. Ya, ok. ¿Vale? Ya veo. Entonces, punto número 4, hacemos una oferta. Exacto, punto número 4, hacemos una oferta, buscamos financiación, Ujú. o vamos a diferentes bancos, o ideal con un experto financiero, y vamos al notario, pedir cita, pedir que haga el borrador del contrato de compra-venta, etc. Y el último punto es después de la compra. Y hay salida del notario, ya está todo hecho. Ujú. No, 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 ok. no. Ahora empieza también el trabajo. O sea, tengo que encontrar un inquilino. Firma un contrato de arrendamiento, que ahí está la pregunta. ¿Y de dónde sacas ese contrato? Te bajas una template de internet, te fías que esté todo bien, lo pasas a un abogado que te cobre un pastón, después haz un protocolo de entrada de la persona, si algo está bien, no está mal, de cómo es tal, y después gestiona también el día a día, Ya. de, a ver, cada mes te ha pagado puntual, que ahora se queja de que la persiana no sé cuántos, O todo sea, hay eso. inquilinos que pueden ser una tortura para... Totalmente. Sí, sí. Claro, esto te explico, te he pegado este rollo para decirte qué haríamos nosotros. Con nosotros es un proceso, no son 5 pasos, son 4 y además son así, Ujú. ¿vale? Primer punto, mirar la financiación, o sea, evaluar tu perfil financiero, lo hacemos rápido y lo hacemos de forma completamente personalizada para ti. Ya. Segundo punto, los inmuebles que te vamos a presentar son inmuebles ya completamente revisados por nosotros. O sea, ya tienen unas garantías interesantes. Tercer punto, financiación, notario. Si necesitas un traductor, te lo vamos a poner. No he dicho también que nuestro servicio es gratuito. Nosotros le cobramos al vendedor. Y por último, vamos a poner una empresa de gestión. No solamente Hausverwaltung, sino además que te gestione a tu inquilino. Hay muy pocas empresas que lo hagan. Entonces tendrás una gestión completamente pasiva. Ok, solo entonces es al principio, que es básicamente trámites y tomar tu decisión. Sí, No tienes que partirte tanto la cabeza. exacto. O sea, para tu mujer le diríamos que va a tener beneficios claros, Ujú. ingresos recurrentes y además que vais a ahorrar impuestos. Ujú. Y todo esto creando patrimonio desde el sofá de vuestra casa. A mí me interesa. Yo creo que hay mucha gente que tiene su dinerito ahí guardado y no sabe qué hacer con él, como decíamos, y hay que ponerlo en uso. Sí. Porque, bueno, si está ahí en el banco sin ganar intereses, pues estás perdiendo con la Se inflación. pierde, el dinero se quema. Esto es lo que hablábamos antes, Ujú. antes de empezar a grabar, que nos hemos encontrado este año con gente que tenía muchísimo dinero en la cuenta bancaria Mm. y no invierten en el sector inmobiliario porque tienen miedo, porque hay riesgo. Y dices, pero si hay un incendio ahí, hay billetes quemándose, tienes que hacer algo. El único detalle, bueno, a veces con los inmuebles es de, bueno, que ese capital es inmovible
Que dices, ok, Ahí, pongo esos 20,000 allá, ¿no? Sí. Ok, ya están ahora en este inmueble, no los puedo mover. Sí. Yo creo que eso es quizás donde mucha gente piensa. Es la liquidez. O sea, Sí, que es una inversión súper segura, súper estable, pero no es líquida. Sí, cuando uno dice, ok, si invierto en bonos o en ETFs o lo tengo en mi banco, en el día que lo necesite lo saco rápido, pero la oportunidad es la que uno pierde. Para toda la gente que se quedó hasta este momento, que se quedó con ganas de invertir, que no se quedó dormida mientras explicábamos números, si les interesa conocer las opciones que hay para invertir en inmuebles, como ya lo han visto, ahora no estamos hablando de números ficticios, estamos hablando ya con ejemplos de gente que ha comprado. Estas propiedades que vimos eran ofertas de gente que ya adquirió propiedades con Francesc a través de Invest. Y si les interesa, pues ahí va a estar el link y se ponen en contacto con el equipo de Francesc para que los asesoren, vean si tienen la posibilidad de invertir en inmuebles y si pasan el primer, ¿cómo se dirá? Screening, pues pueden ver las opciones que hay ahí y pueden tomar su decisión. Y haremos de que gente con apellidos hispanos de repente estén dominando el mercado alemán y ya no tengan problema la gente es que los alemanes no solo eligen alemanes, ahora bueno, tú vas a poder decidir si le echas la mano a un hermano paisano tuyo o no. Ahí vamos, perfecto. Esa es la mejor manera de apoyar a todos cuando tengas un portfolio de 100 viviendas y tú puedas decidir a quién pones a vivir ahí y le echas la mano a tu comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Francesc, me ha dado mucho gusto tenerte una segunda vez en el podcast y bueno, gente, de todos los que estuvieron aquí, que tengan un guten Tag y auf Wiedersehen. Gracias, Francesc, por haber estado en el podcast. Muchas gracias a ti. Guten Tag, auf Wiedersehen.